Bueno, en el día de hoy, el 22 de agosto, el Instituto Maritem da comienzo a un nuevo diálogo, en este caso sobre la deuda social. Eh, Quiero agradecer de una manera muy especial a un invitado muy ilustre, el doctor Agustín Salvia, que dentro de sus múltiples actividades nos ha honrado con su tiempo, muy valioso, por cierto, para nuestro diálogo. Agradecerle también al vicepresidente de la Fundación Manos Abiertas y al educador Andrés Manera. La mecánica va a ser un coordinador, que es Nicolás Manera, que los va a presentar y va a guiar el debate. Va a haber una exposición y luego habrá un tiempo de preguntas y también de eh, observaciones. Yo me voy a silenciar y voy a dejar en mano de nuestro coordinador, el doctor Nicolás Manera. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, vamos a arrancar con el doctor Agustín Salvia. Él es sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador principal del CONICET, director del Observatorio de Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina, director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, profesor de grado y posgrado en Metodología de Investigación Social, investigador y ex coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO, Desigualdades, Estructura Social y Políticas, coordinador de la Red de Observatorios Sociales de Universidad Católica de América Latina y el Caribe y del Observatorio Socioantropológico Pastoral del CELAM, consultor de organismos nacionales e internacionales en materias de políticas sociales, experto en estudios sobre estructura social, desigualdad económica, mercado del trabajo, pobreza y marginalidad social. Doctor, el micrófono es todo suyo. Bueno, muy buenas tardes, un placer, Remy. Muchas gracias por la invitación, Ricardo, y por todo el grupo. Bueno, la idea es compartirles una serie de resultados de investigación y algunas reflexiones. Tengo para presentar, a ver si puedo compartir pantalla, se ve. ¿Está visible la pantalla? Perfecto, doctor, se lo ve claramente. Bien, voy a ir pasando algunas filminas más rápidas, otros no. Después voy a aprovechar y se los voy a enviar el material para que lo puedan tener disponible y puedan utilizarlo para labores educativas o de divulgación. Pobreza multidimensional y pobreza por ingresos desde un enfoque de derechos sociales. Derechos humanos, pobreza y marginación. Bueno, a ver. En principio, la idea es que pensemos en materia de privaciones desde un enfoque novedoso o alternativo, que no es necesariamente el precio de una canasta, sino más conceptualmente, antes de llegar a una definición tan operativa como es el precio de una determinada canasta de alimentos o bienes y servicios, sino el derecho a vivir en un país, en una sociedad que ofrezca un piso justo de bienestar económica a partir del esfuerzo que yo puedo desarrollar, pero que también cree las oportunidades para que eso pueda ocurrir. En segundo lugar, otro enfoque conceptual que gira o atraviesa nuestras investigaciones, el derecho a formar parte de una sociedad de iguales, no de iguales eh, en cuanto a resultados, en cuanto a igualdad de identidades, sino igualdad en cuanto a igualdad de efectivas oportunidades y a trayectos que permitan ser trazados o desarrollados y que logren resultados justos y de bienestar adecuado. Buena parte de nuestras investigaciones en este campo giran alrededor de la idea de que no solamente es importante identificar la complejidad de las deudas, sino también entender las causas que las explican, así como las consecuencias que generan, no con el fin de denuncia, sino para justamente poder identificarlas y visibilizarlas y ponerlas en el debate público, en la agenda pública, y hacer de esto un debate democrático capaz de
orientar políticas o definir políticas, no con base en la intuición, sino con base en la evidencia. Con estas ideas avanzamos en superar también la visión más recortada, ¿no? No para excluirla, sino para ampliarla, la visión más recortada de pensar solamente la pobreza como una dimensión, de un resultado de la múltiple dimensión que implica los ingresos. La gente con ingresos compra y consume aquello que quiere y que supuestamente su función de utilidad lo determina, pero no siempre puede acceder a eso que quiere. Las barreras sociales pueden ser muy fuertes, incluso lo que quiere no necesariamente es lo mejor, y lo que es justo y necesario está lejos de ser accedido por una cantidad de dinero que pueda recibir. Por lo cual habría que evaluar también logros, capacidades, funcionamientos sociales. Voy a usar datos de la encuesta de la Deuda Social para hacer alguna de estas presentaciones. Es una encuesta que atiende casi 6.000 hogares en áreas cubriendo población alrededor de 18.000 personas en todo el relevamiento, y que recoge datos de muchas grandes, de las áreas metropolitanas del país, así como de ciudades intermedias. Bien, veamos 6 dimensiones de derechos que fija nuestra Constitución o los pactos internacionales a los cuales nos comprometemos desde este enfoque de derechos, que es una alimentación saludable y acceso a la salud, el acceso a servicios básicos, saneamiento y acceso a agua potable, vivienda o a funciones de calefacción o de energía, acceso a la energía, el poder vivir en una vivienda digna, no afectado por el hacinamiento ni por condiciones de salubridad de la vivienda o de disfuncionalidad, que lo vamos a medir también teniendo un baño con descarga de agua. El acceso a un medio ambiente saludable, que implica no vivir en áreas contaminadas, cargadas de basura o espejos de aguas contaminantes. Los accesos educativos, que significa poder ir a la escuela primaria o el preescolar y a la primaria para nuestros niños, transitar por la escuela secundaria en los adolescentes y eventualmente que ningún joven no tenga al menos la secundaria, ningún adulto no tenga al menos la primaria completa. Y el derecho a un trabajo digno, con seguridad social, que al menos en el hogar alguien cuente con un trabajo con acceso a la seguridad social formal, ¿no? Con esos indicadores, la evolución de la Argentina es dispar, pero hay algunos indicadores que marcan, y que voy a destacar algunos, no todos. En azul ustedes ven la barra de la suma de 3 dimensiones, que es la inseguridad alimentaria severa, el no haber Agustín, acceso. ¿Sí? no se están bajando las diapositivas. No me digas. Epa. Entonces no Ahí sé. está. Ahí se ve, pero si la pongo en formato... Se ve, pero necesitas ir bajándolas. Así no. Ahí se... A ver, veo, ahí hay cambio, ¿hay cambio? No, ahí no se cambia la diapositiva. Ah, mira. Ahí sí. Así sí. Bueno, entonces vamos a usarla de esta manera porque no sé qué pasa con la presentación. Las tenés que ir cliqueando. Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, estas eran las 6 dimensiones que mencioné recién. Y bueno, y esta es la primera que estaba mostrando la dimensión de alimentación y salud, en donde ustedes ven en la barra que el 26% de los hogares hoy en Argentina experimentan algún déficit de esta naturaleza, y el 31% de la población que vive en esos hogares experimenta alguno de estos problemas, que es la inseguridad alimentaria, el no haber accedido a una atención médica o a medicamentos, y que este problema creció en la pandemia, obviamente, pero que venía creciendo desde antes y que incluso no ha bajado esos déficits. Mostrando que un tercio de la sociedad argentina está en esta situación de fuerte postergación en este indicador. La inseguridad alimentaria total, que no es solamente la severa marca insuficiencia de alimentos que generan situaciones de hambre, experiencias de hambre. La moderada es tener una mala dieta alimentaria irregular. Y esa está expresada, la suma de la severa y de la
moderada marca la inseguridad alimentaria total. Y vemos que más allá del crecimiento que tuvo en la pandemia, la situación se retrajo, pero con niveles todavía por arriba de lo que ha ocurrido en la última década y 2 años, ¿no? Y lo mismo pasa cuando tomamos a la población total. Indicadores como el acceso a servicios son, por el contrario, vienen reduciéndose, las políticas públicas vienen generando acceso a agua corriente, acceso a cloacas, acceso a energía. Sin embargo, todavía en la Argentina del siglo XXI, segunda década del siglo XXI, ya pasada, avanzada la segunda década, el 27% de la población, de los hogares, experimenta algún déficit en alguna de estas 3 dimensiones, y también el 31% de la población. Estamos hablando de indicadores que se van a ir repitiendo con un tercio de la sociedad con fuerte pobreza y exclusión estructural. El acceso a la vivienda digna hoy afecta a 2 de cada 10 familias, pero también viene reduciéndose este déficit por distintas maneras políticas y comprende al 26% de la población. Igualmente son niveles altos, y un dato es que estas mejoras ocurrieron hasta el año 2015, 2016, pero finalmente se han estancado, ¿no?, durante los últimos años en este indicador. Si analizamos la dimensión medio ambiente, también ciertas mejoras, pero también con un tercio de la sociedad o de los hogares afectados. Algunas mejoras que tienen que ver con reducción de los espejos de agua o la presencia de fábricas contaminantes, pero no así con la presencia de basurales en los espacios urbanos donde hacemos las encuestas. La dimensión de acceso educativo muestra que el 32% de los hogares tiene algún déficit, presenta algún déficit, ya sea por la infancia, ya sea por la adolescencia o la juventud, ya sea por las personas mayores, de los mencionados, y que en materia de acceso al rezago primario, de inasistencia, en materia de escolar, que es de 4 a 17 años, esto es muy bajo. Sin embargo, el rezago y el no haber terminado el nivel medio, el naranja, son altos. Es decir, el 22% de nuestros jóvenes de 18 a 38 años no terminó el secundario, ¿no? Cuando analizamos el empleo y la seguridad social, muestra que más de un tercio de los hogares, 33%, no aportan, no reciben contribuciones, ni aportan, ni tienen ningún vínculo con la seguridad social. Viven en una economía en negro, y más allá de recibir un programa social, no participan de sistemas ni contributivos ni afiliativos en materia social. Eso implica el 36% de la población que vive en esos hogares. Bueno, como vemos, el panorama es variable. Algunos, como este último, viene creciendo lentamente y otros fueron mejorando. Pero más allá del comportamiento, siempre estamos en niveles cercanos a un tercio del déficit en materia de algún indicador. Pero cuando los ponemos en juego y señalamos que cuántos son la población que vive en hogares en donde al menos alguna de estas carencias está presente, tenemos que el 68-69% de la población tiene al menos alguna de estas carencias. Si 2 o más, el 48%. Y 3 o más, el 30%. Y que esto, más allá de la mejora que ocurrió hasta el año 2012-2013, la situación no ha cambiado significativamente y mantenemos niveles estables de privaciones, de carencias en derechos sociales, y que si descartamos la dimensión de un indicador, podemos tomar 2 o más o 3 o más, vemos que la mitad de la población en Argentina al menos experimenta alguna carencia, 2 o más carencias de las que mencioné. Si analizamos esta evolución en términos de pobreza por ingresos, ya ahora no por derechos, la línea verde está marcando la evolución de la tasa de pobreza, medida por el INDEC y estimada por nosotros, y la azul, los datos que ofrece la tasa de pobreza con ingresos imputados frente a la no declaración. En cualquier caso, tenemos que los datos oficiales están dando cuenta de
a final del año 2022 de un 41% de pobres aproximadamente, con un pico en la pandemia, ya sin pandemia con 41%, y estos niveles muy cercanos ya al periodo de la crisis 2001-2002. ¿no? Y que en indigencia, que si bien no ha venido creciendo, se ha mantenido relativamente estable en el último periodo, sí ha crecido con respecto, después de su piso, que fue tanto el de la pobreza como la indigencia, alrededor del 2011 hasta el 2017, pisos que estaban a veces por 31%, 27% o 6 o 7% de pobreza extrema. Bueno, pero que esta situación no parece revertirse, sino agravarse en caso de la pobreza, y estos que están cayendo en la pobreza son clases medias bajas, ¿no? Que explican buena parte a veces de la disconformidad y el enojo social de esas clases medias y que lo expresan muchas veces en su voto, y que este piso de indigencia remite a población que a pesar de ser pobre no cae en la indigencia porque los programas sociales les constituyen o le brindan un piso de sostenibilidad en sus ingresos. Una sociedad que abajo está contenida en un piso, sin embargo hay poco menos de 1 de cada 10 argentinos vive en la pobreza extrema, pero en total 4 vive bajo la situación de pobreza, y si uno tuviese que analizar esta composición, diría que 2 de los 4 de los que viven en pobreza son pobreza crónica, y otros 2 de los 4 son nuevos pobres que vienen teniendo la clase media argentina, debido fundamentalmente a factores inflacionarios, pero también debido a factores asociados a la baja productividad de los trabajos. Estos son los datos del Observatorio de la Deuda Social, que en términos comparativos son bastante, nada más que toma el periodo 2010-2022. Acá ven ustedes que tomé el periodo 2023-2022. Y estos datos de la ETSA van en sentido, la celeste es la EPH, la roja es la EPH, y las barras naranjas son la ETSA, y el azul oscuro es la ETSA. Mostrando algunos puntos por arriba, que la cobertura de la muestra no es la misma, tomamos 30 partidos de conurbano, no 24, y así como otros datos, marcando un poquito más de pobreza que lo que marca la encuesta de hogares. Si analizamos por descomposición de ingresos, de edades, claramente las personas mayores, bajo este modelito de ecuación econométrica que se compara un precio de la canasta con respecto a los ingresos, las personas de mayores de 60 años y más son la línea azul, las que menos experimentan pobreza, si bien viene creciendo. Aclaremos que si lo tomamos punta a punta del año 2010, casi se duplicó, más que se duplicó la pobreza entre las personas mayores. Sin embargo, el nivel es el más bajo, ¿no? En cuanto a los niños de 0 a 17, si los comparamos en términos de punta a punta, aproximadamente menos que se duplicó, pero bueno, aumentó en forma importante, pero por debajo del ritmo de crecimiento de las personas mayores. De todas maneras, el 62% de nuestros niños, el 44% de nuestros adolescentes, el 38% de los adultos, pero sobre todo estos últimos 2 datos, están experimentando o viven en hogares pobres, siendo los hogares con niños y con adolescentes los más proclives a ser hogares pobres. Cuando analizamos esto en clave al nivel económico, el estrato económico ocupacional de las familias medido por el rol laboral ocupacional del principal sostén del hogar, y tenemos al medio profesional, al medio no profesional, al bajo integrado, al bajo marginal, tenemos que la pobreza es por demás alta en los niveles de segmentos de empleos informales, de muy baja productividad, changas, programas sociales. El celeste son los bajos integrados, que son obreros o empleados asalariados, calificados o semicalificados, donde incluso ha crecido la pobreza a pesar de su situación laboral, que llegando hoy al 50% de esos hogares en situación de la población que vive en esos hogares que dependen de los ingresos de esos asalariados o pequeños monotributistas o cuenta propia, está fuertemente afectado por la pobreza. En clases medias no profesionales, ya obreros más calificados, empleados más calificados, pequeños comerciantes. Bueno, en ese contexto la pobreza también ha crecido, y tal vez más que incluso que lo que habíamos visto en personas mayores, es donde hoy por hoy los nuevos pobres
estábamos marcando, en donde creció más que se duplicó con respecto al año 2017, 5%, 5 por 3, 15, más que se triplicó, y más que se duplicó con respecto al año 2010. Mientras que las clases medias profesionales en Argentina, casi su situación, buena parte de nosotros, no hemos experimentado caída en la pobreza. No quiere decir que no hemos experimentado reducción en nuestros ingresos, pero la caída en la pobreza de las clases medias es significativo. Y así como también de los obreros o empleados o de los hogares que dependen de trabajos regulares, no informales, sino en parte formales. Bueno, este comportamiento celeste y este comportamiento rojo, a la luz de las condiciones políticas que estamos atravesando en este momento, bueno, es uno de los factores que creo que explican buena parte de este malestar en la política. Y esta desvinculación de amplios sectores de la sociedad a esperar que la política tradicional dé respuesta a problemas que son estructurales, continuos, incluso crecientes. Cuando lo miramos en términos regionales, la ciudad de Buenos Aires es la que está por abajo. Si bien ha crecido la pobreza, lo ha hecho de manera, en los últimos tiempos, de manera muy poco significativa, y alcanza el 12% o 13% de su población. Mientras que los que han crecido básicamente la pobreza es la ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, la línea roja, donde supera el 50%, o incluso otras áreas metropolitanas, donde supera el 45%, o el resto urbano del interior de medianas ciudades, donde la pobreza medida por ingresos supera el 40%. En todas ellas, el crecimiento con respecto al año 2017 sistemático, si bien aquí había caído, en realidad uno debería buscar el aumento ya desde el año 2013. ¿Bien? A partir de ese momento, la pobreza crece. Tanto crece a nivel, como mencionaba, regional, sino como también para los trabajadores de los segmentos de las clases bajas integradas o marginales. Si ustedes aprecian mientras que las clases medias tradicionales viene creciendo después del 2017 en forma importante. Es como que el crecimiento del empobrecimiento de estos segmentos no es solamente atribuible a un gobierno, sino a varios gobiernos, a distintos discursos políticos y distintos escenarios político-económicos. Hagamos una síntesis. Resumamos esto en un cuadrante en donde ponemos, por un lado, a los pobres por ingresos y a los no pobres por ingresos, y en el otro cuadrante, en la otra variable, en la otra dimensión del eje, ¿no? En el otro eje, pongamos a los que son pobres de derechos o carencias y pobres y no pobres de carencias en derechos. Fíjense que esto crea 4 grupos en principio. La población pobre de ingresos y privada de algún derecho social, la población que no es pobre por ingresos, pero sí en al menos una privación, la población que es solamente pobre de ingresos, pero sin ninguna otra privación, y la población que no es pobre de ingresos ni de derechos sociales, los azules. Bueno, que acá los vamos a ver distintos, pero en colores. Se nos revirtió. Los naranjas que ustedes están viendo arriba son los pobres, son los no pobres de ninguna dimensión, ni por carencias, ni por ingresos. Solamente el 27-28% de la población argentina vive en hogares con estas características, ¿no? Y esta situación ha tendido a, mientras había mejorado hasta el año 2015-2016, tendió a empeorarse a partir de ese momento. Mientras que los azules, los de abajo, los pobres, que tienen pobres por ingresos y al menos una carencia, lo que estamos viendo es claramente hoy forman el 40% de la población. Piense que es una intersección, pobre por ingresos y al menos una carencia. Si tenemos 40% de pobres por ingresos, casi todos tienen al mismo tiempo de ser pobres por ingresos una carencia. Solo hay un componente celeste que son pobres por ingresos, pero no de carencias sociales, que es un componente friccional, que eventualmente que ha crecido, pero que no tiene repercusión. Buena parte de la pobreza repercute en carencias de derechos. Entonces eso es clave. Si agudizamos la mirada y tomamos no solamente la población que es pobre por ingresos y tiene una carencia, sino que le sumamos que tenga 3 o más carencias, este es resultado del 39% de los pobres multidimensionales
llega al 22%. Es decir, el 22%, 23% de la población vive en hogares extremadamente pobres, por ingresos y por 3 o más carencias. A eso llamamos pobreza crónica, pobreza estructural, un componente que no solamente no ha bajado, sino que ha venido subiendo. Analicemos otros indicadores de interés, que es la evolución de los programas sociales. Yo tengo, a ver si, díganme, empezamos un poquito tarde, 5 o 10 minutos más, ¿cuánto tengo? Doc, le quedan 7 minutos, Bien, 10 minutos. bien. Sí, entonces, acá tenemos un indicador que es el indicador de cantidad de poblaciones y de hogares que reciben un programa social, de toda naturaleza, del AUH hasta el potenciar trabajo, el progresar, las pensiones no contributivas. Bueno, más allá del incremento que se generó en el 2020 por el IFE, la tendencia es ascendente en cualquier escenario. Y 52% de la población vive en hogares que reciben al menos un programa social. 40% de los hogares recibe al menos un sistema de protección social que no es la jubilación o pensión, ¿no? Si a esos hogares nosotros, a los indigentes, le sacáramos los ingresos por programas sociales, ¿cuánta pobreza real habría? ¿Cuánta indigencia? ¿Cuánta pobreza extrema? Tomemos en cuenta que la barra azul roja marca lo observado por nuestras estadísticas, es decir, cuánto es el nivel de pobreza extrema para los hogares urbanos analizados. Si le sacamos el dinero que reciben de los programas sociales, ¿a cuánto ascendería la indigencia, la pobreza extrema? Bueno, fíjense que siempre ascendería, pero en el año 2020 hubiese ascendido al 27,7%, hoy en el año 2021 al 19% y en el año 2022 al casi 20%. ¿Sí? Sin la asignación, la indigencia real de la Argentina en materia de lo que es capaz de generar por sus propios medios a través del trabajo, solo alcanzaría la pobreza extrema sería muy alta, sería del 20%. Y los niveles de pobreza no cambiarían tanto, pero igual en el mismo sentido irían hacia el ascenso. En el 2020 el 45% de pobreza habría ascendido a un 54%, y en el 2022 el 43% de la pobreza habría ascendido a un 50%. Eso lo mencionó el Papa Francisco en un momento, habiendo tomado información nuestra, que la pobreza en Argentina es del 50%. Es del 43 en términos estadísticos, pero hizo referencia a un 50 porque sin los programas sociales, ¿no? ¿Cuál es la pobreza real que se logra trabajando o a través de los negocios legítimos y legales? Y bueno, a pesar del trabajo y los negocios legítimos, el 50% de la población sería pobre. No lo es tanto, el 43%, porque la asistencia social opera al respecto. Tomo mis 5 o 4 minutos restantes para indicar dos datos importantes. Buena parte del problema está en el mundo del trabajo. Y en el mundo del trabajo tenemos graves problemas. Lo que podemos llamar empleo pleno para la OIT, empleo decente, empleo pleno para la Constitución, seguridad social, regularidad, estabilidad, un ingreso de subsistencia, solo cubre el 40%, asalariado o no asalariado, solo cumple el 40% de la población económicamente activa. Hay un 28% que tiene gran parte de esas cualidades, menos la registración. No tiene acceso a la seguridad social, no está afiliado a la seguridad social. Eso es constituye el 28%. Pero hay otro 23% que además de no estar afiliado a la seguridad social, su trabajo es inestable y o ganan por debajo de un salario de subsistencia. Y al mismo tiempo tenemos un 8%, 9% de desempleo. El verdadero desempleo en Argentina, más allá del trabajo en negro, el verdadero desempleo debería estar considerado en este 32% de la población económicamente activa. Esta es parte del problema. El 32% de nuestra fuerza de trabajo no crea riqueza, sino subsiste o vive de apoyo social y económico por transferencia de los programas sociales. Obviamente los ingresos son distintos, todos vienen en picada, desde el año 2010, gobierne quien gobierne, más allá de algún pico, como el de 2017 o el de 2011, 12,
los ingresos vienen cayendo, mucho más bajos están los del subempleo inestable, a valores del 2022 30.000 pesos, a valores del 2022 el empleo pleno 114.000 pesos. Y por lo tanto crecen los trabajadores pobres. El fenómeno de los trabajadores pobres tiene un aumento importante, en donde no solamente son los que tienen un trabajo de indigencia o su empleo, sino también los trabajos precarios e incluso el trabajo pleno. Fíjense cómo el azul viene creciendo y creció un 14% de quienes tienen un empleo decente, un empleo pleno, están hoy en la pobreza. El 29%, 30%, perdón, de los que están, 30% de los que están en un empleo precario y 54% los que tienen un trabajo de indigencia. Digo que parte del problema también está en el mercado de trabajo, porque si dividimos a los ocupados en términos sectoriales, el 16% de los ocupados está en el sector público, y esto viene creciendo. El 30% recién está en el sector privado formal, de establecimientos de más de 5 trabajadores, con cierta organización, trabajo en la economía formal, o incluso profesionales, cuentapropias profesionales, ahí todos autónomos se integra dentro de ese grupo, 30%. 54% de la fuerza de trabajo está ocupada como un cuenta propia de baja productividad, haciendo changas o trabajando en un establecimiento de menos de 5 trabajadores, en un negocio familiar. Necesitamos una revolución productiva capaz de generar más empleo en la pequeña y mediana empresa, y eso no está ocurriendo, y lo que se está creando son empleos de subsistencia o en la llamada economía social, en donde efectivamente se desarrolla un refugio para los trabajadores que no acceden al sistema, a buenos empleos. Obviamente, trabajar en el sector microinformal te deja salarios por debajo del resto, 57.000, 58.000 pesos, el año pasado, 93.000 en el caso del sector público y 110.000 en el caso del sector privado formal. Estos son sueldos totales. Por hora tendríamos un ingreso mayor del sector público que del sector privado. Y por último, para identificar la calidad de los empleos de acuerdo al sector, fíjense que el subempleo inestable es el rojo. Quienes tienen más chances de estar en su empleo inestable. Obviamente los microinformales asalariados, los que trabajan en microempresas como asalariados, o los que son dueños de las microempresas o desarrollan familiarmente microempresas, obviamente tienen más composición de su empleo inestable e incluso de empleo precario, siendo el empleo formal, el empleo pleno, de muy poca probabilidad. Esto marcaría también que no solamente necesitamos un aumento a la pequeña y mediana empresa que multiplique empleos, sino también necesitamos una reconversión de la economía social, de la economía microemprendedora, capaz de dotarlo de más formalidad, pero también de más ingresos a través de mayor tecnología y mayor productividad y mayor calificación de la fuerza de trabajo. Creo que nada más, y yo solo para señalar esto, de darle un poco de publicidad a nuestra actividad, esta es la página web donde ustedes pueden bajar la información de esta y muchas otras que están disponibles. Esto es nuestro mail al cual pueden comunicarse para solicitar información y orientación alrededor de la información que está disponible en la página web. Esto es para seguirnos en Twitter o esto para seguirnos en Instagram y recibir periódicamente la información que transmitimos por esos medios. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Los invito como el doctor, a que lo sigan en su página en Instagram. Doctor, si usted es tan gentil de copiarnos en los mensajes para que los podamos directamente arrobar y continuar. A ver. Bueno, pero avancemos. Ahora lo hago y... Mientras tanto, seguimos avanzando. Perfecto. No, porque justo cerré la hoja, así que ahora se la vuelvo a abrir. No se ve ningún problema. Ahora le vamos a dar lugar al ingeniero Andrés Manera. Él es ingeniero agrónomo y docente, radica en su actividad laboral, es docente medio público hace más de 18 años,
Durante 9 años estuvo a cargo de un colegio rural a cargo con más de 100 personas. Tema aparte, cabe destacar que es mi papá, así que bueno, no espero aplausos, pero le vamos a dar el lugar a él. Ingeniero, el micrófono es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Primero quiero agradecer esta invitación por ahí para compartir la pequeña experiencia que tenemos como educador. Realmente todos estos datos que estaba dando Agustín Salvia es un poco lo que estamos viviendo actualmente. Yo doy clases en el nivel medio, en la secundaria, desde primer año hasta quinto año, hasta sexto año. Entonces, un poco vivo permanentemente lo que es estos egresados, ¿sí? Recién esas cifras que daba Agustín, por ahí los colegios que yo estoy dando clases son colegios rurales, pero urbanos marginales. Entonces, estas cifras que daba Agustín son un poco más acentuadas. El hecho de, por ejemplo, dar clases, bueno, me presento. Doy clases en un colegio urbano marginal en Villa Angelelli, acá en la ciudad de Córdoba. Después en otro colegio en Barrio Cabildo, que queda al sur de la ciudad, que es un colegio público, pero que van alumnos de nivel medio. Después doy clase en 2 colegios rurales, uno en la zona norte, pasando Villa Retiro, en zona rural de Villa Retiro, y otro al sur, a 500 metros de la cárcel de Bower. Que, bueno, todos tienen su particularidad. Parece que te ponga la presentación que preparaste. Bueno, un poco para guiar de cómo lo preparan. Dale, por favor, Nico. Bien. Bueno, un poco la presentación que habíamos preparado ahí hacía referencia un poco para ver, bueno, los tipos de estudiantes que tenemos. Un poco los quise clasificar en que, según el origen, estos colegios donde yo estoy dando clases, sobre todo los colegios rurales, tenemos muchos alumnos de origen boliviano, ¿sí? En uno de los casos trabajan los padres como un cortadero de ladrillos y otros que trabajan en las quintas, ¿sí? En el cinturón verde. En ambos casos, los alumnos ya son argentinos, han nacido acá, la gran mayoría, ya no se observa una inmigración que vienen ahora. Lo que sí, bueno, los chicos ya están totalmente adaptados, pero ellos continúan con su cultura. Y bueno, después, pásame, Nico, el nivel educativo. El nivel educativo con los que estamos trabajando es muy difícil. ¿Por qué? Porque la primaria tiene la consigna de no a la repitencia. Entonces, nos encontramos con alumnos que no saben leer, no saben escribir o simplemente copian. Entonces, bueno, nos tenemos que adaptar a ese tipo de alumnos, ¿no? Enseñarles, alfabetizarlos cuando en principio uno ya trata de que ya darles contenidos, ¿sí? Pero bueno, inclusive se han implementado programas desde el gobierno como el oficio de ser estudiante, o sea, enseñarle a los alumnos a ser estudiantes, desde la forma de metodologías de estudio a, bueno, a cumplir, saber lo que es una tarea, saber lo que es un deber,
cuándo hacerlo, cuáles son las formas que tiene que presentar un trabajo, la presentación del alumno, o sea, toda una serie de cosas que por ahí se da por sentado que debía traerlo ya desde o el jardín o la primaria, y bueno, es realmente bastante difícil. Y esto sobre todo se da en colegios donde los niveles de pobreza son altos. Pero bueno, es lo que siempre nos recalcan en todos los colegios, que es el material con el que estamos trabajando. Entonces hay que adaptarse, agudizar el ingenio y utilizar todas las herramientas disponibles para tratar de que estos alumnos salgan adelante. Sí, Nico. Después, un poco estuve analizando, decir, bueno, a ver, el perfil del estudiante que egresa, ¿sí? Después de que ya hizo todo su paso por la secundaria. Primero que todo, respecto a los conocimientos, es bajo. ¿Por qué? Porque lamentablemente los contenidos curriculares se están achicando, ¿sí? Cada vez se hace hincapié en dar menos contenidos curriculares, pero por sobre todas las cosas hacer hincapié en lo que son valores. Y ahí es donde yo un poco el otro día le comentaba a Ricardo el hecho de que hay algo que estamos avanzando, ¿sí? Que de a poquito uno se ve así una luz en el horizonte. Respecto a los conocimientos, realmente son bajos, ¿sí? Por ahí nosotros le estamos diciendo a los chicos que aprovechen la universidad pública, que continúen los estudios, pero bueno, si nosotros estamos dándole pocos contenidos, se chocan con una pared infranqueable. Yo de estos 18 años que estoy dando clase, no sé si llegará al 1 o 2% de alumnos que han cursado estudios universitarios. De finalizar no me he enterado ninguno. O sea, es grave porque ahí es donde uno ve que la educación pública ha quedado muy, muy al margen respecto a colegios privados, ¿no? Realmente el nivel ha bajado muchísimo, más acentuándose después de la pandemia. La pandemia, la bajada desde el gobierno fue de que había que recortar conocimientos, que había que recortar sobre todo todo lo que podía obviarse. Pero bueno, eso después estos chicos, gracias a Dios, el 99% después de alguna u otra forma sale adelante. Que un poco estuve tomando nota ahí de Agustín, que después quiero recalcar. Cínico. Después, respecto a los valores, ¿sí? Nosotros, los valores que le estamos tratando de dar a los chicos es responsabilidad, ¿sí? El hecho de tratar de que cumplan un horario, el respeto, ¿sí? Que todo este tipo de cosas ha hecho de que, por ejemplo, los niveles de violencia que yo encontraba año 2005, 2006, cuando arranqué a dar clases, ha bajado muchísimo, ¿sí? Ahora por ahí los niveles de violencia no es tanto físico, sino es por redes sociales, pero se trabaja mucho con eso. Y bueno, y eso también es algo que es positivo, que rescato mucho, ¿sí? Sobre todo de los chicos, la aceptación de
de la otra persona. Eso también realmente es algo que rescato mucho, sobre todo desde chiquito ya como que eso se va mejorando. Pero por otro lado, tenemos un problema grave respecto a los valores, es, por ejemplo, de la asistencia. En este momento, la condición de alumno libre que existía en nuestra época, ya no existe. Entonces, el chico puede tener 50, 70 faltas, que implica que haya asistido la mitad de los 180 días de clase que debería tener. Bueno, no los tiene. Obviamente que va a fracasar. ¿Por qué? Porque si uno no lo tiene en el aula, no puede llegar a calificarlo. Entonces, bueno, pero ellos, el hecho de no tener ese límite, por ejemplo, de la asistencia, de las faltas en conducta, por ejemplo, también. Ya los chicos, antes, recuerdo cuando yo estuve a cargo del colegio, había un chico que no se adaptaba, bueno, se le daba pase a otro colegio o ver cómo se le da la vuelta. En este momento, por ahí, el pase a otro colegio lo tienen que determinar los padres del alumno, no lo puede determinar el directivo. Entonces, si hay un chico que no se adapta a un determinado colegio, y bueno, y sigue estando ahí. Y eso después hace de que bueno, el chico no conozca límites. Y por ahí nosotros comentamos con los docentes de decir, che, mira, si por ahí la familia no le pone los límites, el colegio no le puede poner los límites por el hecho de que hay que integrarlo, que la inclusión, se lo termina poniendo la policía y ya con otros métodos. Entonces, por ahí nosotros estamos viviendo, vos decías, adolescentes que están metiendo preso por algún robo, piraño, o lo que sea, y es esto, porque lamentablemente en el colegio no nos permiten poner por ahí algunas sanciones que el chico se dé cuenta de que tiene un límite claro. Pero bueno, lamentablemente también notamos que desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, ya no saben qué hacer. Porque ya, han implementado un nuevo sistema de calificación, hay una tanda de colegios que están aprobando con 7, en el cual se le da la posibilidad de 2 recuperatorios, no se promedia. Y eso ha sido un fracaso, ese sistema. Por algo no lo están replicando en los colegios donde todavía no se aplica eso, donde todavía estamos con que se aprueba con 6 y con promedios. Pero vemos que no hay una política clara desde el gobierno. Por ahí se fijan más desde la parte de que los números den, de que el porcentaje de repitencia, de la sobreedad, y por ahí se centran en esas cosas, pero que después no se reflejan a la hora del egresado, ¿no? Es realmente grave, ¿sí? Sáquelo, Nico, por favor. Bueno, después la perspectiva que los chicos con qué salen. De estudio, tal como les dije, mínimo. Por más de que van a la Expo Carrera, se les presentan las posibilidades, se les dice todo, pero lamentablemente con las bases académicas que tienen, es realmente que es difícil que continúen, ¿sí? Y después, en el plano laboral, un poco lo que nosotros por ahí quería compartir con Agustín, ¿no? Esto de el derecho al trabajo registrado, el trabajo pleno. Y lamentablemente yo lo que veo es que los chicos egresados
están en este nivel de los trabajadores pobres, ¿sí? Los trabajadores de subsistencia, porque todos de alguna u otra forma están trabajando, se la están rebuscando, pero no tienen un trabajo o son muy pocos aquellos que decís, no, mira, le ha ido bien, las herramientas que nosotros le hemos dado, con eso han salido. Es un poco lo que después van haciendo, van tratando de hacer con sus vidas. Y una de las cuestiones que más nosotros notamos es el hecho de que los chicos están, a ver, se mueven siempre dentro del círculo de comodidad, digamos. Es su barrio, su zona, y de ahí es muy difícil sacarlo. Sobre todo los chicos que viven en zona rural. No conocen otra cosa. Entonces, se quedan ahí y de ahí hacen algo con su vida, con lo poco que pueden llegar a desarrollarse, porque no conocen otras cosas. A mí me acuerdo una anécdota de un chico que vivía en la Piedra Blanca, ya está grande ya, pero esto le hablo de hace 10 años atrás, que la Piedra Blanca es al sur de la ciudad donde está el enterramiento sanitario, ¿sí? Ahí son un pequeño poblado de cortadero de ladrillo. Y el chico este me decía, mira, yo me encantaría lo mejor es trabajar en el peaje, porque está la casilla de peaje ahí. Era el mejor trabajo que él pensaba que podía conseguir. Y le digo, pero por favor, existen otras opciones. Conocer, tener la información a mano, tener el celular, buscar, hacer, bueno. Y realmente, ¿no? O sea, ellos por ahí no conocen otras realidades. Y el hecho de no conocer otras realidades hace de que, bueno, se circunscriban ahí y queden ahí. Nosotros, en ese sentido, estamos haciendo, sobre todo después de la cuarentena, un esfuerzo grande por sacar a los chicos del colegio. Decir, che, mira, te llevamos al centro, te llevamos al cine, te llevamos a... Porque, por ejemplo, no conocen el centro, ¿sí? Son gente que puede llegar a tomarse una línea de colectivo y te vas al centro, te vas a dar una vuelta, o más allá de la parte cultural, ¿no? De decir un museo, lo que sea, pero es difícil, sí. Ten en cuenta el tema del tiempo, te quedan 5 minutos. Sí, básicamente ya redondeando. Quería darle un pantallazo de lo que es los colegios en la periferia de la ciudad de Córdoba, y bueno, y este acceso al empleo pleno que comentaba Agustín, realmente es difícil, pero bueno, algún inspector en algún momento me dijo, mira, con que vos uno solo salgas adelante y veas que se desarrolló y pueda darles herramientas para que pueda realizar su vida plenamente, valió la pena. Y bueno, esa es un poco la misión que tenemos. Muchas gracias. Dudas que se presenten. Hay muchas otras cosas para comentar también, pero bueno, quiero un poco ser breve en ese sentido. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como Ricardo puso por los mensajes, los invito a dejar sus mails y sus números de WhatsApp para poder compartirles la información. Las preguntas las vamos a hacer al terminar la presentación. Bien. Por otro lado, ahora les voy a hacer la presentación de Carlos Juncos, comerciante, voluntario de la Casa de la Bondad, encargada de la obra de nuestra familia siria
y miembro de la comisión directiva y vicepresidente de la Fundación Manos Abiertas. Carlos, Hola, ¿qué el tal? micrófono es todo tuyo. Bien, ¿se escucha bien? Perfecto, fuerte y claro. Bien, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, como dijeron, yo he estado en 2 o 3 obras de Manos Abiertas y hoy soy vicepresidente y parte de la comisión directiva de Manos Abiertas. Así, a modo de una muy sucinta reseña, Manos Abiertas es una obra que nació en el año 92, allá por Villa de Mayo, en Buenos Aires. Fue a partir de un grupo de gente que se acercaba a una parroquia que presidía o cuyo cura párroco era el, el, eh, el padre Ángel Rossi, que hoy es arzobispo de Córdoba. eh, y bueno, a partir de ahí nació una fundación que hoy está presente en 16 provincias con un montón de obras. Y bueno, yo les puedo contar un poquito las cosas que hacemos desde Córdoba y qué obras tenemos. Y no quiero ser largo, digamos, eh, pero quiero contarles sucintamente las obras en las que Manos Abiertas trabaja por la gente más pobre y más vulnerable, digamos. Es decir, nosotros no estamos estamos sí en el segmento más pobre de la sociedad, pero también el más vulnerable, es decir, aquel que no tiene, no solo no tiene recursos, sino que no tiene ninguna forma de llegar porque está en una situación personal complicada, ninguna forma de llegar a una solución a los problemas que en su momento tiene o que en ese momento tiene, ¿no? Ya sea porque es una persona menor, o ya sea porque es una persona grande, despojada de todo, o ya sea porque tiene una enfermedad terminal. Pero bueno, estamos en ese segmento, digamos, de la gente más pobre y más vulnerable. Y en ese sentido, les cuento que tenemos una de las obras más importantes de Manos Abiertas, que y primero les voy a contar un poquito sobre Manos Abiertas, digamos. Manos Abiertas es una organización de voluntarios, tenemos más de 800 voluntarios que trabajan en las distintas obras, es una institución que se mantiene con fondos propios, digamos, es decir, producto de las donaciones de personas particulares y en alguna medida, en algunas obras con aportes del Estado, pues como les voy a contar, tenemos algunos médicos, enfermeros o docentes o personas que cuidan algunas de las casas donde tenemos nuestras obras, que son personas que nos acompañan el Estado a pagarle una parte de sus sueldos, pero en general Manos Abiertas se financia prácticamente con aportes voluntarios de la gente y con muchas de los aportes de sus voluntarios, de sus patrocinantes, pero también con muchas actividades que hace Manos Abiertas para poder llevar adelante sus obras. Tenemos un hogar de niños que se llama José Bainotti. Nosotros ahí albergamos chicos de 0 a 5 años que necesitan, como decimos, medidas especiales para la protección de sus derechos. Es decir, son chicos que la CENAF nos los entrega después de tener, por supuesto, una situación familiar complicada o de vivir un momento complicado en su familia o en su entorno. Nosotros les damos alimentación, alojamiento, salud, les damos atención, les damos estimulación, atendemos durante todo el tiempo todo su legajo judicial, para decirlo de alguna forma, y en definitiva lo más importante creo que le damos, y eso lo demuestran la cantidad de voluntarios que tenemos en esa obra, le damos afecto, digamos, es decir, los chicos entran con muchas preocupaciones, con muchas carencias, sobre todo carencias afectivas, y la verdad que lo que encuentran en la obra del Hogar del Niño es mucha, pero mucha contención afectiva, digamos. El resto de las cosas podrían lograrlo en cualquier otro lado, pero sí lo encuentran hoy y sobre todo nos preocupamos y mucho de que encuentren eso en nuestra casa del niño. Tenemos un hogar de día y una hospedería que se llama Padre Hurtado. En este lugar nosotros atendemos
a todas las personas que están en situación de calle, digamos, ¿cierto? Es decir, les damos una estadía temporal, colaboramos con su recuperación de adicciones, promovemos que ellos vuelvan a reinsertarse en su familia o reinsertarse laboralmente, y allí le damos, por supuesto, alojamiento durante un tiempo, no es un alojamiento permanente, les damos desayuno, almuerzo, merienda, les damos cena, y además los voluntarios de la hospedería salen 2 veces por semana a atender personas que están en situación de calle, pero que no quieren ir y no quieren participar, digamos, de la vida en la casa, en la hospedería propiamente dicha, ¿no? Después tenemos un lugar que nosotros le hemos llamado la Casa de la Bondad, donde nosotros recibimos a personas desamparadas, es decir, que no tienen ningún tipo de recurso para estar en una institución pública o privada, eh, que están en la etapa terminal, en la fase terminal de su enfermedad, ¿no? Es decir, los atendemos, los llevamos ahí a la Casa de la Bondad, les damos una cama, les damos todos los cuidados paliativos necesarios hasta que esa persona, para que pueda transitar sus últimos días, bueno, con una atención que, como les digo, también es de cariño, es de cuidado, si ustedes van algún día a la Casa de la Bondad, van a ver un lugar ordenado, cálido, limpio, es decir, realmente un hogar que las personas, sobre todo los familiares, lo agradecen, y tenemos infinidad de cartas de gente que le dice a la Fundación Manos Abiertas gracias por el cuidado, que en ese momento tan difícil y que sin tener ninguna otra oportunidad de ir a ningún otro nosocomio o institución que lo cuide, incluso porque muchos de los hospitales públicos, ya cuando están en su fase terminal, estas personas los dejan de lado y le piden a los familiares que desocupen esa cama, porque obviamente tienen otra persona para asistir, digamos. Nosotros de ellos nos hacemos cargo y bueno, hasta el presente lo tratamos de hacer con la mayor calidez posible. Tenemos también una escuela albergue en Los Gigantes. Si uno conoce un poco la geografía de Córdoba, pasando Carlos Paz y pasando Tanti, nosotros entramos ahí en un cordón montañoso, digamos, que con una altura importante. Hay muchísima gente que son puesteros de distintos campos, de distintas estancias, que viven por ahí en la zona, y que es un camino muy difícil de transitar, son varios kilómetros hasta llegar a la cima de la montaña, y ahí Manos Abiertas hace un tiempo se hizo cargo, hace bastante tiempo se hizo cargo de una escuela, la transformamos en escuela albergue, impartimos educación primaria, secundaria y terciaria. Es para los chicos de la zona, es decir, chicos que de otra forma no tendrían ninguna oportunidad de tener educación ahí en ese lugar tan inhóspito, tan difícil de llegar, donde el frío, la verdad que es un frío muy fuerte, digamos, en la época, en toda época, digamos, pero sobre todo en el invierno, con una temperatura, con una amplitud térmica muy fuerte, y allí nosotros les damos, además de educación, les damos albergue, y cuando terminan la secundaria los tratamos de ayudar a que continúen sus estudios. De hecho, tenemos estudiando y en parte becados por la fundación, en parte no, a 2 chicos, uno en la Universidad Católica y otro en la Universidad Siglo XXI, que están, bueno, les cuesta obviamente porque vienen de un colegio y viene de una vivencia distinta que la que puede tener un estudiante que venga de un colegio privado, de un colegio público con educación, que bueno, pero viene en condiciones distintas, digamos, ¿no? Es decir, ustedes tengan presente, digo, nosotros vamos
una vez por mes a visitar la escuela, a limpiarla con voluntarios, pero además tenemos un grupo que visita a las familias de los chicos que van al colegio. Y cuando vamos a las familias, la gente ha pasado 15 días o 20 días que no ha visto otras personas que su entorno familiar, que nos ve a nosotros, que llegamos, seguramente llegamos también con algo, con alguna cosa para compartir, incluso para dejarles. No hacemos asistencia en esas familias, sí los ayudamos con todos los trámites que ellos tienen que hacer en Córdoba, por ejemplo, de cualquier índole. Ellos están absolutamente desprovistos de ayuda cuando llegan a Córdoba, están como no sabiendo dónde poder realizar sus trámites, dónde poder, entonces Manos Abiertas ayuda también a los padres de los chicos que van al colegio. El colegio, los invito a conocerlo, es un colegio espectacular, se quedarían con la boca abierta, metido ahí en el cordón montañoso. Es un colegio limpio, ordenado, donde hay dos directores, uno de primaria y secundaria, que tienen una vocación enorme, donde hay docentes que llegan con muchísima vocación y les encanta el lugar. Estamos haciendo con una empresa tecnológica, ahora estamos por hacer 2 convenios, uno para capacitación en robótica y otro para que las madres de los chicos aprendan aprendan a meterse en programas que esa misma empresa fabrica y descubrir cuáles son los errores de esos programas, es decir, son el primer tester de ese programa y estamos tratando de lograrlo. Hay una muy buena comunicación de señal de internet arriba, de manera que a través de eso estamos tratando de lograrlo. Tenemos un grupo de gente que acompaña a personas que sufren soledad, que es el equipo Madre Teresa. Tenemos Manos Abiertas se fundó hace 19 años, tenemos gente que acompaña a otras personas desde hace 15 o 16 años, es decir, ya son parte de su familia, personas que no tenían absolutamente a nadie en ningún entorno familiar y no les quedaba nadie. Nosotros, a través de este grupo Madre Teresa, que son muchos voluntarios que organizados van, visitan a personas que sufren soledad, les prestan atención, y los acompañan, los visitan 2 veces, 3 veces, muchos ya son por la cantidad de tiempo que tienen esa cercanía, ya son casi parte de la familia. Después tenemos, tenemos un grupo que se llama Mamantula, que nosotros estamos muy vinculados a los jesuitas en Córdoba, digamos, porque el padre Ángel Rossi era jesuita, entonces ahí se firmó un convenio para que ellos pudieran asistirnos en tareas de espiritualidad en algunas de nuestras obras. Una de esas obras también es los ejercicios espirituales gratuitos. Nosotros descubrimos que había mucha gente que tenía espiritualidad, que tenía necesidad de hacer ejercicios espirituales, que tenían necesidad de buscar y encontrar a Dios, y no lo encontraba justamente porque todo este tipo de ejercicios espirituales son ejercicios espirituales pagos que se hacen en determinados lugares donde uno tiene que pagar el alojamiento, la comida, etc. Nosotros los hacemos de manera gratuita. Obviamente buscamos siempre personas que nos ayuden y que colaboren con eso. Les he presentado así un pantallazo general, absolutamente general, de lo que hace Manos Abiertas. Hay otras obras que en otro caso, si después me pasan los mails de grupo, yo les voy a enviar
todos los datos de Manos Abiertas para que conozcan el resto de las obras, pero en líneas generales eso es lo que hacemos. Lo hacemos de vocación, hay una comisión directiva, hay un grupo de personas muy chiquitos que nos ayudan en tareas administrativas y hay muchísimos voluntarios que se dedican a mantener las obras con su actividad personal. Le dedican 5 horas por día a la actividad de Manos Abiertas. Eso es lo que como mínimo pedimos. Algunos obviamente se copan, para decirlo de alguna forma, y le dan más tiempo. Pero bueno, eso permite que nuestra obra siga adelante, que podamos hacerlos bien, que estemos contentos y bueno, eso es Manos Abiertas, nada más. Así es que, bueno, quería dejarles esto. Le agradezco muchísimo a Ricardo que me haya invitado para contarles esto y bueno, es una tarea de difusión que tratamos de hacerla siempre. Están invitados a ser voluntarios de Manos Abiertas. Hay 3 épocas del año en las que seleccionamos voluntarios. Por ahí es un poquito pesada la tarea de participar de esta selección de voluntarios. No es selección en realidad, sino este curso de voluntarios, porque tenemos obras como la de la Casa de Niños, que donde obviamente tenemos que a esas personas les pedimos certificado de antecedentes, les pedimos una serie de cosas que también nos exige el gobierno, nos exige la CENAF, es decir, necesitamos personas probas, con capacidad, sin antecedentes, etc. En la mayoría de las obras no, pero cuidamos la salud de las obras y por tanto también cuidamos la salud de nuestros voluntarios. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme y me parece muy interesante lo de Agustín y de Andrés y me parece interesante también que podamos preguntar. Carlos, muchísimas gracias a vos por el tiempo compartido. Bien, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Eduardo, vos tenías una pregunta, el micrófono es todo tuyo. Buenas noches, perdón. Ahí se te escucha, pero si querés hablar un poquito más fuerte, para que se te escuche mejor. Al doctor Agustín, tenía 2 preguntas para hacerles. La primera es si existe alguna estimación estadística entre pobreza y vulnerabilidad frente al tema de adicciones y violencia. Y la otra relacionada a si ustedes tienen alguna estimación respecto al impacto entre pobreza y maternidad vulnerable. Sí, bueno, a ver, son 12 temas en líneas de investigación muy interesantes, pero de las cuales hay poca información. Hay un subregistro de la violencia doméstica, sin embargo, y también de las adicciones. Sin embargo, hay estudios nuestros que han puesto en correlación. Se estima aproximadamente que 2 de cada 10 mujeres sufren en el hogar, en el espacio doméstico, situaciones de violencia. Y no tenemos estimación de los niños, pero sí de mujeres adultas. Y puede ser que haya un subregistro. El asunto es que esta problemática crece básicamente mucho más en condiciones de pobreza, de carencia, sobre todo en los niveles de la pobreza más estructural. Y si bien no se trata de un fenómeno económico, se trata de dimensiones que están asociadas a aspectos quizás culturales y seguramente también psicosociales, en un contexto donde hay una fuerte degradación de las capacidades de desarrollo humano en segmentos muy pobres. Y quizás buena parte de los fenómenos que conocemos, que son mediáticos, están vinculados a aspectos de sectores de clase media que han experimentado mujeres situaciones de violencia, hacen la denuncia.
incluso de la situación de los niños. Pero en ese segmento de pobreza estructural hay una situación de mucha oscurantismo, de mucha invisibilidad de los problemas. La otra pregunta iba todavía también en ese sentido, en términos de, creo que de vulnerabilidad frente a las adicciones, si no entendí mal, pero hay los estudios que desarrollamos mostraron dos tipos de prácticas, que con esto no justifica las adicciones, pero que describe que se trata de dos fenómenos distintos. A veces están vinculados, y lo voy a señalar en qué, pero dos fenómenos distintos de las adicciones, uno que está muy fuertemente focalizado hacia las clases medias altas de jóvenes, y otro fuertemente focalizado en los sectores más pobres. El fenómeno se ha extendido, se va extendiendo. Diría que se extiende más de las clases más pobres a las clases bajas, que de lo que se extiende entre los segmentos más calificados hacia de los segmentos de más alto, de nivel socioeconómico más alto hacia los medios. Hay todavía en las clases medias tradicionales mucha mayor protección al tema de adicciones en los adolescentes, en los jóvenes. Hay mayor contención, apoyo familiar, social. Hay una vigilancia social y moral mayor. Mientras que en las clases medias altas esto no está fuertemente afectado. Pero ahí hay un fenómeno que está muy vinculado al ocio, a la recreación, al divertimento. No deja de ser escape y muchas veces no deja de ser parte de una reacción a la falta de apego, de afecto, pero se desarrolla mucho más en el contexto de la diversión o el ocio. En los segmentos más pobres, las adicciones están fuertemente vinculadas al escape, no al ocio. Es una actividad que se desarrolla eventualmente en el aislamiento individual o de la pareja o de los jóvenes en situación de aislamiento, en una esquina. No porque no se haga público, pero no tiene que ver con la recreación, sino que tiene que ver con el escape, como un momento de descanso, de relax, obviamente también eventualmente asociado a situaciones de violencia, pero la cuestión es que cumple una función social distinta en la relación. Es fundamentalmente alienarse para escapar. Y este fenómeno está fuertemente afectando a adolescentes y jóvenes. Era un fenómeno que, así como que en los últimos años viene ascendiendo en términos sociales hacia las clases bajas, también se extiende hacia los más jóvenes, hacia los adolescentes. Algo que estaba más concentrado en las edades intermedias. Después de fumar, tomar, a los 20, 25 entrabas a la actividad de droga. Hoy esto es mucho más temprano, en los segmentos más. Y está fuertemente vinculado a la falta también de situaciones de desapego, pero también a la falta de oportunidades, de condiciones, de instituciones, de un contexto que, como contaba Andrés, en ese contexto de educación que tiende a ser una educación de contención, se hace lo que se puede y se están atajando penales todo el tiempo, ¿no? Entonces, y se está corriendo, y al mismo tiempo se corre el arco, entonces no hay, lo que se puede hacer es poco, y cuando se hace para aliviar, para contener, pero no para resolver. Entonces, y ahí tampoco llegan las instituciones, si no está la iglesia o está el párroco. No hay tampoco un clima Obviamente la escuela muchas veces depende de posiciones que tome el director de esas escuelas y el docente, pero a veces es mejor no meterse, y todo esto pasa en una sociedad que va perdiendo reglas, normas, ¿no? Y que no tiene instituciones que protejan a los más débiles. Pues hasta aquí. Perfecto, tenemos otra mano levantada. Alex. Sí,
Bueno, yo tengo una pregunta para Agustín Salvia y otra para Andrés Manera. Este, para Agustín hay un término que a veces no sé si yo alcanzo a comprender como el significado completo y la implicancia que tiene. En toda la exposición me pareció fantástica y algunos aspectos muy inteligente, muy bien aplicada. Pero no entendí esto de lo que se habla mucho, que es derechos sociales. No sé si es una frase que significa algo concreto dentro de todo el panorama que nos ha comentado, o si simplemente es una frase de moda, digamos, por decirlo de alguna manera, porque no alcanzo a entender el concepto. Yo lo encuentro vacío de concepto a esas dos palabras, por eso lo estoy preguntando. No sé qué es un derecho social. Te contesto, después le preguntas a Andrés. Sí. Sí. Básicamente hay normas que el desarrollo humano civilizatorio ha ido estableciendo como pisos de derechos, pisos de acceso a bienestar en un sentido amplio. Y la Constitución ya marca un piso: una vivienda digna, derechos sociales, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud. Entonces, a esos derechos hago referencia y son tan concretos como los acuerdos políticos civilizatorios que ha hecho nuestra sociedad, nuestra Argentina, nuestra cultura, como derechos que las personas tienen, aunque no los puedan garantizar porque no tienen vías judiciales donde reclamarlos, pero que sí son obligaciones públicas y que la sociedad tiene que acordar cómo hacer para garantizarlos. Es un acuerdo, un pacto social, está fundado en esos pisos de derechos, como el derecho a la vida o el derecho a la identidad. Y se ha ido construyendo esto. No, para nada, no sé por dónde apunta, pero no es que yo considere que en cada necesidad hay un derecho, algo que se discute últimamente. Lejos de eso, sí creo que el desarrollo cultural y moral de una sociedad va poniendo los pisos de solidaridad, pisos básicos de solidaridad, y sobre los cuales el Estado tiene un compromiso importante. Y el Estado moderno, no importa si es bajo sociedad de mercado o no, el Estado moderno lo hace generalmente a través de una redistribución del ingreso vía impuestos. Y el tema es dónde pone la inversión, y ya, voy a avanzar un poquito más en el análisis, pero si uno dijera, bueno, todo eso lo tiene que dotar el Estado, no, el Estado tiene que garantizar que esas condiciones se puedan desarrollar. Por ejemplo, en un Estado liberal, esto mismo se podría conseguir a través del mercado. Todas las personas consiguiendo su trabajo, su ingreso, ahorrarían y el ahorro les permite mejorar su vivienda, acceder a educación, salud, en el mercado. En sociedades donde el mercado está subdesarrollado o en sociedades que han tomado decisiones políticas en ese sentido, lo hace a través de sus impuestos, y ahí tenemos estados como el noruego, donde, bueno, garantiza a través del Estado o del mercado ese acceso a esos derechos. Así como Estados Unidos lo accede fundamentalmente a través del mercado. Bueno, pero voy en línea que no implica esto, sino que no implica una postura dentro de más Estado o menos Estado, más mercado, menos mercado, sino que implica que el sistema con menos mercado o con mejor Estado o mejor mercado debe garantizar a la sociedad el acuerdo que firmó en la Constitución, si no la Constitución no vale nada. Y así ocurre con las normas internacionales. Entonces es concreto en el sentido de que es una obligación moral de los ciudadanos y de quienes conducen las instituciones del Estado, propiciar que esos derechos estén garantizados para todos.
Muchas gracias por la explicación. Luego, en todo caso, preguntaría. Hacer un comentario, yo no quiero, tampoco quiero Lo que sí, de alguna manera, que yo tengo una imagen absolutamente difusa de qué es lo que significa. Entiendo que hay una parte que sí es difusa, pero lo que me ha dicho ahora ha concretado determinados puntos, ¿no? Entonces me gustaría, sí, en algún momento, que supongo que no es solo lo de la Constitución, sino que hay otras cositas más. Supongo que será una especie de, esto viene a ser una especie de acuerdo tácito de la sociedad, digamos. Hoy en día la sociedad no discute que todos, así, no todos tenemos derecho a las mismas cosas, porque las tenemos que pagar, todos tenemos derecho a educación y salud hasta cierto nivel, ambas, y que tienen que ser pagadas entre todos, por decirlo de alguna manera, para que nadie se quede fuera. Esto creo que es un acuerdo tácito. Desde mi perspectiva, yo lo entendería como no un derecho social, tampoco una obligación, yo lo entendería de esa manera, estos acuerdos tácitos que tenemos en la sociedad, ¿no? Por eso preguntaba, porque no, cuando la gente habla normalmente lo utiliza como un arma arrojadiza que en el contexto significa nada, simplemente es una palabra que se usa mucho y yo la uso en mi léxico y ya está. Por eso pretendía de alguna manera buscar algún tipo de definición de qué era esto, ¿no? Porque supongo que todavía ni siquiera está establecida tal definición. Más o menos, ¿eh? Entendí lo que vos considerás acuerdos tácitos, pero están explicitados. Están explicitados, así como en nuestras constituciones, en marcos normativos internacionales. Surgen, sí, de acuerdos sociales, de consensos sociales. Sí. Podrían no estar en nuestra constitución, no estar en nuestras normas, pero lo está. Y al estarlo, de alguna manera marca una identidad, un acuerdo político en la sociedad. Marca, miren, la sociedad ha considerado, no importa si lo pagamos entre todos o no, lo que ha considerado que eso es un valor, que acceder a una vivienda es valioso, y que eso que es valioso a nadie se lo puede impedir, y que eventualmente si no puede trabajar y conseguir un ingreso para pagar su vivienda, podría tener acceso a un crédito capaz de permitir ese acceso, pero al mismo tiempo tiene que tener un trabajo, y ese trabajo tiene que tener capacidad de ahorro. Entonces, vamos marcando un piso de bienestar que dice, bueno, la sociedad que tenemos que construir tiene que tener este piso de acceso a capacidades, funcionamientos, formas de organización, sea bien vía redistributiva o sea vía el propio esfuerzo y ahorro de las personas. Pero quien no lo pueda deberá ser de alguna manera subsidiado, apoyado para que lo puedas acceder. Yo digo que no es, vos lo decís difuso, pero o aparece como difuso, pero no como principios organizadores. Es cierto que después vienen dificultades o conflictos sociales, como, bueno, tiene derecho a la tierra y a una vivienda, y bueno, la puede tomar entonces, puede tomar la vivienda de un tercero. No pasa por ahí, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decir un caso que sí conozco. En estos términos, habría un derecho que casi ningún europeo hoy últimamente tiene. Es el acceso a la vivienda propia, por ejemplo. Entonces, por eso a mí me gusta puntualizar mucho, porque me gustó mucho lo que han hecho en el sentido de discriminar lo que es ingreso por un lado y lo que es el aprovechamiento de ese ingreso por otro lado. Es decir, no hay una correlación directa entre un nivel salarial y un tipo o un estilo de vida. No necesariamente es así, dependerá de muchas cosas, dependerá de la cultura de esa familia, del sitio donde está. No es lo mismo uno que vive en el monte, en Santiago del Estero, que uno que está en Capital Federal. Obviamente,
el que está en Capital Federal, para asemejarse al nivel de vida que tiene alguien que vive en el monte de Santiago del Estero, tendrá que ganar 10 veces más que el que vive en el monte de Santiago del Estero. Es decir, creo que eso es un parámetro muy difícil de mesurar, muy difícil, pero que veo que lo han ido intentando introducir como concepto, me parece muy bueno. Pero al margen de estas cosas, que digamos uno entra en terrenos que no son tan sólidos, ¿no? Porque es muy difícil hablar hipotéticamente de cosas que son tan puntuales, ¿no? Pero yo creo que con respecto a los llamados derechos, que yo no los llamaría derechos sociales, sino que yo les llamaría un código de convivencia personal o moral de una sociedad, que es muy diferente a un derecho, algo que nosotros deseamos para todos los que compatriotas y no compatriotas, pueden ser de otros países también, no veo por qué, formen parte de esto, me parece perfecto. Por eso digo, yo le llamé acuerdo tácito, porque creo que, y en esto hay dos pilares que son fundamentales de lo que yo he mencionado, uno es la educación y el otro es la salud. Son dos cosas en las cuales cualquier proyecto, aparte de la ideología desde el que uno la mire, es inviable. Ningún proyecto es viable si yo no tengo igualdad de oportunidades. Y lo único que me da esa igualdad frente a los demás es la educación y la salud, ¿no? Por eso lo dije a lo mejor de una manera un poco extraña, pero yo soy un poco quisquilloso con la definición de las cosas y el alcance que tiene cada palabra y cada frase, ¿no? En el contexto. Por eso lo que me generaba un signo de un question mark, iba a decir, ¿cómo se dice? Signo de pregunta, creo que se dice, era esta palabra que, digamos, básicamente a los políticos no se les cae de la boca este tipo de cosas y que mayoritariamente cuando los políticos tienen algo en la boca el significado es ninguno, es simplemente perorata, ¿no? Entonces, como entiendo que estoy entre gente que es seria cuando me lo dicen, me gusta saber cuál es la definición de lo que me dicen, ¿no? Sí. Era solamente eso y... No, muy bien, muy bien. No, tampoco quiero seguir la polémica para que podamos seguir dialogando. Así que yo te agradezco la pregunta y los comentarios. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Y yo quería preguntarle también a Andrés, que digamos, una cosa es que uno escuche por ahí, que la cosa dice, habla sobre la educación, y otra cosa es que alguien que está metido adentro, concretamente en determinados sitios, lo cuente, no es lo mismo, ¿no? Yo había escuchado esto que has dicho ahora, pero veo que no es lo mismo escucharlo, ahora lo sé que es diferente. Entonces, en ese contexto, yo lo que me gustaría saber es si hay algún movimiento o discusión al respecto de cómo cambiar esto, porque obviamente con las directivas estas que vienen desde el ministerio, lo único que vamos a tener es chicos peor educados, que a su vez serán más pobres y que a su vez tomarán más droga y habrá más delincuentes y cada vez más y acelerándose, que creo que es además lo que estamos viviendo en la sociedad en los últimos años, ¿no? Cada vez peor. La pregunta es si hay propuestas de a dónde ir, cómo cambiar, o si hay una negativa del lado de arriba del ministerio de escuchar si hay alguna propuesta o no. A ver, propuestas hay muchas, ¿sí? Te tiro un dato, estamos con el mismo ministro de Educación hace 24 años. O sea, entonces vas a tener maquillajes, cosas así, porque realmente está la misma persona y el grupo y el equipo de trabajo es el mismo. Han ido variando algunas cuestiones por ahí, pero siempre lo mismo, a pesar de que los gobiernos nacionales
han variado, han cambiado, inclusive de signo político, pero en ese sentido no saben qué hacer. ¿Sí? Te repito, no saben qué hacer. Yo recién estaba pensando de los chicos que egresan, ¿sí? En realidad son pocos los que egresan con el título analítico y decir tengo el secundario aprobado. A ver, en uno de los colegios el año pasado, un curso de 20, habrán egresado con todas las materias aprobadas 12, ¿sí? ¿Y por qué? Porque después, con los trabajos que ellos consiguen, no les hace falta el secundario completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son trabajos poco calificados. Tampoco van a la universidad que te exigen el secundario. Después, a los 25, 26, cuando ya tienen un trabajo a lo mejor, te vienen a rendir las previas. ¿Sí? Te vienen a rendir, inclusive muchas veces apelan a los hijos, ¿viste? Te vienen con los chicos para rendir, che, mira, qué sé yo, y rinden. Pero me ha pasado eso en varias ocasiones y otros que nunca más, y se quedan sin el título secundario. Y es un trabajo que hacemos todos los docentes, tratando de decirle, che, recibite, no es únicamente el acto de egreso, no es únicamente la cena de egreso, sino que tienen que tener todas las materias aprobadas. Pero tiene mucho que ver que el secundario en otra época tenía un valor en el cual decía, che, yo me esfuerzo, logro el título secundario y voy a tener mejores condiciones laborales donde insertarme, ¿sí? Del empleo pleno, puedo llegar a acceder con el título secundario. Las cifras que mostraba Agustín, te das cuenta de que no, que van a ser así de trabajos de bajo marginal, ¿no? Y bajo integrado, algo había comentado. O sea, apuntan a eso. Y en ese tipo de trabajo no necesitas el secundario completo. Es una realidad muy difícil. Y bueno, y también esta retroalimentación de tener estos estudiantes, porque yo también lo he vivido en estos 18 años, esta retroalimentación que vas a tener docentes que también le van a faltar muchas cuestiones educativas, por más que tengan el título, después te das cuenta, ¿sí? que son docentes y que les falta, ¿viste? Que vos decís, che, la pucha, mira, un poquito más de compromiso, o a ver, estudia más, capacitate. Eso también es algo difícil de afrontar en estos tiempos. Pero bueno, como vos dijiste, seguimos en la lucha y pienso que siempre va a valer la pena. Bueno, eso seguro, claro. Luis, tengo tu mano levantada y con eso ya cerramos el encuentro de hoy. Bien, gracias. ¿Se escucha bien? Fuerte y claro. Bien, porque no tengo imagen mía. No te preocupes, que se te escucha bien. Bien, yo soy educador, pedagogo jubilado. Entonces quiero hablar sobre lo que se está diciendo en la educación. Como conclusión diría, pongo el título, la conclusión la pongo al principio, la educación argentina está en una franca decadencia desde el COVID de Onganía para acá. Ha sido una sumatoria de inacciones o de errores. Y me explico. La actual ley de educación nacional, sancionada en el 2006 a instancia del gobierno de Néstor Kirchner, es una buena ley. Pero es una buena ley que no se cumple. Porque tener el pueblo con mucha y buena educación es un peligro para la politiquería berreta que tenemos nosotros. Decididamente. En esto yo rescato la frase de Sarmiento: todos nuestros problemas son problemas de educación. Y digo por qué la ley esta no se cumple. En sus primeros artículos dice que la educación es prioritaria y debe ser una política de Estado. Yo me pregunto, ¿prioritaria con los sueldos que le están pagando los docentes? ¿Prioritaria con las escuelas que se vienen abajo? ¿Prioritaria con las escuelas ancho? ¿Prioritaria con la cantidad de huelgas como la provincia de Chubut, de Santa Cruz, la cantidad de escasísimos días de clase que han tenido?
¿Esa es la prioridad que entiende nuestra política? Política de Estado, sí, la tenemos. Es la que se compite por ver dónde se hace más demagogia facilista para los estudiantes. El ejemplo es el premio se lo lleva Formosa con 19 materias pruebas que se pueden llevar. Es decir, en Formosa un chico puede llegar a la secundaria debiendo un año completo de estudios. Eso es una destrucción del humanismo, es una destrucción de la persona que se está haciendo en el marco de una buena ley. El artículo 27 de la ley esa dice que se tiene que lograr jornada completa o extendida, y la reglamentación del Consejo Federal decía comenzar por las zonas más carecientes. La ciudad de Buenos Aires es la que más ha logrado, pero claro, la ciudad de Buenos Aires no tiene desierto, no tiene montaña, no tiene agro, no tiene esto, no aquello, es más o menos fácil. Las otras provincias que más o menos han avanzado, una es Córdoba, Río Negro, me parece que son las que más han avanzado. Lo demás, cero. Lo demás, cero. Entonces, digamos, están destruyendo el país a partir de la destrucción de la educación. Y la educación no interesa, ya lo dije, por un lado, porque educar al soberano sería hacer peligrar esta berreta política que tenemos. Y por otro lugar, porque los frutos de la educación no se dan en el futuro político. El futuro político son las próximas elecciones. Deberíamos empezar a pensar, como decía el doctor Albino, el futuro argentino son las próximas generaciones. Pero como nuestro futuro ahora es octubre, el futuro, desde noviembre, el futuro va a ser las elecciones del 2025. En esto nos estamos manejando. Por eso no se le da bola a la educación. Ahí es donde debemos centrar las propuestas, las ideas, las críticas, la militancia educativa, hay el término militancia que está tan trillado. Acá vino Rodríguez Larreta, hizo el anuncio nacional de una revolución educativa. Perfecto, ese es el concepto. Entendiendo regulación como cambiar la lógica de los acontecimientos. Pero digo, una serie de medidas que son más lo mismo, que ya se han aplicado y no la han cumplido. Entonces, debemos cambiar sustancialmente la manera de lo que se está haciendo en la educación. No hago solamente crítica, en honor a la brevedad, digo, tengo unas cuantas propuestas escritas, presentadas e ignoradas. Pero creo que debemos, en esta carencia de humanismo que nos están llevando nuestra política, debemos poner mucho énfasis en el tema educativo. Allá en la Iglesia y Comunidad Nacional que salió en el año 83, decía el documento: educar a todas las personas en todas las personas. Yo me he permitido agregarle a lo largo de toda su vida. Esa debería ser, creo, la consigna que tenemos. Y lo que he propuesto, que está publicado en algunos lugares, en la página mía está, es el GANE, Gran Acuerdo Nacional Educativo, una especie de pacto de la Moncloa llevado a la educación argentina. Nada más. Profe, Luis, habiendo terminado, el micrófono es todo suyo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado. Obviamente que el tema es vasto, no pretendemos de ninguna manera desde el instituto agotarlo. Esto es un pequeño aporte, seguiremos sumando aportes. Les agradezco a todos, les agradezco a Agustín Salvia, a Andrés Manera y a Carlos Junco por lo que nos han dejado tanto en la teoría como en la práctica. Muchísimas gracias. Les va a llegar a ustedes el video completo de esta reunión. Muchísimas gracias. Continuando con lo que dice el profe, muchas gracias a todos. Damos por concluida la charla del día de la fecha. Así que muchas gracias y hasta luego. Chao, entonces, muchas gracias por todo. Gracias por Adiós. todo. Gracias. Un saludo a todos.